El título de la clase es trauma ocular y el objetivo de esta charla es que deben recordar siempre ustedes que el ojo humano, felizmente tenemos dos, son responsables del 85% de todas las percepciones humanas. Por lo tanto, el ser humano está bien acompañado desde que nace hasta sus últimos momentos de la vida para poder aplicar todas las bondades de estos dos órganos mágicos que nos servirán para diferentes metas, para diferente manera de relacionarnos con el medio ambiente y con todos los planes que tengan ustedes. Entonces, es bueno precisarles que el objetivo de la charla es prepararlos para que puedan hacer un diagnóstico oportuno y puedan remitir al paciente. Esta es la etiología del trauma según el mecanismo y según el agente. Entonces, dentro del mecanismo, la contusión es la reina, es la principal etiología. Y hay diferentes, laceración lamelar, agrosor total, agrosor parcial, cuerpos extraños, superficiales, que van a saber ustedes cómo atenderlos, y también cómo referir un cuerpo extraño intraocular, donde se puede presentar la complicación de la endoftalmitis, como también la impregnación del cobre, del hierro, el metal que puede entrar al ojo en todas las estructuras tisulares del ojo. También cómo sospechar una ruptura, cómo saber si este cuerpo extraño ha penetrado o ha hecho una perforación, es decir, entrada y salida. Y según el agente vamos a tocar todos estos puntos de aquí. Dentro de la fuente de origen de trauma, indudablemente que el primer ítem es accidentes de tránsito, y esto porque nuestro país recién hace poco ha implementado una cultura de educación vial. Si nosotros nos trasladáramos al primer mundo, pues hay una diferencia enorme en cuanto a educación, y por lo tanto esto de accidentes de tránsito no tiene la importancia que tiene en nuestro medio. Luego están las injurias ocupacionales, sobre todo cuando no se cumplen las normas de bioseguridad, y por la situación económica actual, pues tenemos la agresión ajena o la agresión en familia, más otros ítems que figuran abajo. Este slide es sumamente importante porque, un momentito, es importante porque clasifica el trauma ocular en dos rubros. En trauma ocular a globo cerrado y a globo abierto. ¿Qué significa a globo cerrado? Significa que el esqueleto, entre comillas, del ojo viene a ser la esclera y viene a ser la córnea. Cuando se constata una herida en el globo ocular, esclera o córnea, es un trauma ocular a globo abierto. Cuando solamente ha habido una contusión y no hay herida ni en córnea ni esclera, es un trauma a globo cerrado. Y luego se engloban varios ítems que los vamos a ir resolviendo más adelante. Otro criterio que quiero que lo tengan desde ahora es que ninguna hemorragia intraocular es el siguiente.
refiere al sangrado dentro del ojo, en la cámara posterior estarán viendo una hemorragia vítrea o están viendo una hemorragia en la cámara anterior y otras en el espacio subretiniano que crea la hemorragia. La atención del ifema es a partir del 5.º día si no se resuelve, el ifema total. Y cuando estamos frente a hemorragias vítreas, hemorragia del segmento posterior, el tratamiento puede ir del 7.º al 14.º día. Ninguna de ellas es emergencia. Estos son los síntomas alusivos a trauma ocular, como son el dolor, la fotofobia, diplopia y secreción. El dolor tiene una amplia gama. Es importante que ustedes tengan muy cuidadosos con la anamnesis para sospechar qué tiene el paciente. La fotofobia generalmente se presenta cuando hay compromiso de córnea. Ejemplo, los soldadores que utilizan la máscara respectiva, o aquel que de repente ve un resplandor estando por ticlo, por decir, y esto se refleja sobre su ojo y va a tener un problema a nivel retinal, ¿no? La diplopia se explica generalmente por sección traumática de alguno de los rectos, como también cuando se moviliza el lente intraocular, o el cristalino por ruptura de la sonda, en el caso del cristalino. Y la secreción puede ser de diferentes maneras. Cuando el paciente frente a una herida abierta de córnea dice me sale como un líquido, es el humor acuoso. El sangrado del ojo no se da como en otras zonas del cuerpo humano. El sangrado se hace dentro y ahí se limita. También ustedes grafiquen la afectación de la dureza visual, los edemas que puedan haber, la limitación de la motilidad ocular extrínseca, las hemorragias en los diferentes compartimentos, si hay deformidad en la cara, en la órbita, si palpan ustedes el reborde orbitario y encuentran crepitación, eso es un signo indirecto de fractura orbitaria. Cuando vean una herida en párpados, en conjuntiva, en córnea, siempre describan la herida, longitud, cómo es su trazo irregular, en Z, todo eso tiene mucha importancia. Si está en esclera anterior o está en esclera posterior, es una importancia médico-legal importante. Toda herida mayor de 2 o 3 milímetros puede presentar prolapso tisular, iris, cuerpo ciliar, puede salir vítreo, pero heridas menores de 2 es raro que el prolapso tisular esté. Así es que atentos. La enoftalmía se da cuando hay una fractura de piso y el globo ocular cae. La proptosis cuando, por ejemplo, hay un sangrado activo y entonces se está sangrando en el cono muscular y esa es una urgencia médica porque va a sufrir el nervio. Esta es la fisiopatología contusional. Viene el trauma directo y lo que hace al ojo es comprometerlo en el sentido anteroposterior, lo comprime. Inmediatamente, como el ojo no es un órgano rígido, se produce una distensión en sentido vertical. Entre estos dos se producen los daños a los diferentes anillos tisulares intraoculares. Esta es una lámina que si ustedes la aplican en su historia clínica para describir al agente contundente, podrán darse ustedes cuenta si están frente a un trauma leve, moderado o severo. ¿Qué tamaño tenía? Forma, consistencia, velocidad, dirección, distancia. Siempre en vuestra historia debe figurar si el accidente, el trauma fue accidental, si fue en el trabajo, y si el trabajo o el obrero cumplía con las normas de bioseguridad. Esta tercera lámina es importante para remarcar que trauma ocular cerrado es cuando córnea y esclera están indemnes y abierto cuando pues hay una herida con o sin prolapso tisular, pero hay una herida que ya la explicamos bien.
Toda herida escleral anterior mayor de 4 milímetros, quiere decir que va a afectar la zónula, el cristalino, tiene mal pronóstico. Y toda herida escleral posterior mayor de 10 milímetros también tiene mal pronóstico. Y el pronóstico visual frente al trauma comprende la agudeza visual, la descripción de la herida, la localización, el trazo, el daño tisular, vitro, retina, coroides, nervio óptico y el defecto pupilar aferente. De tal manera que nos da una calificación de leve a severo. Cuando hay un trauma ocular abierto, recuerden ustedes, lo que tienen que hacer es parchar el ojo, nada de ungüento, y ponerle una vía sistémica de un antibiótico de amplio espectro para poder contener la endoftalmitis. Esta es otra clasificación como para pregrado, porque cuando estamos en posgrado son como 15 o 16 ítems para graficar gravedad. Para ustedes es importante esto. Habíamos dicho que toda herida que cae en la córnea tiene buen pronóstico. Pero si ya está comprometiendo los 4 milímetros detrás del limbo esclera anterior, ya el pronóstico es malo. Y de igual manera cuando compromete el segmento posterior. Estos son los métodos auxiliares de diagnóstico. Siempre pidan una simple de órbita, porque pueden verse frente a un reclamo legal que luego le va a traer problemas civiles o penales. No hay otra radiografía, hay una simple, pídanla ante sospecha de un cuerpo extraño, por ejemplo. Pero luego la TAC será la TAC es de interés cuando queremos examinar la parte ósea. Igualmente, incomoda ver que algunos alumnos llegan tarde a la clase e interrumpen la clase. Entonces, la TAC es de elección para examinar lo que es la parte ósea y cuerpos extraños intraoculares. No así la resonancia, que está contraindicada para cuerpos extraños. La ecografía en modo B nos permite explorar el ojo frente a una opacificación de córnea o frente a una catarata que no permite el abordaje de los elementos de examen. La resonancia es útil para todo lo que es partes blandas, tanto del ojo como de la órbita. Últimamente, la ultrabiomicroscopía está tomando mucha validez porque es un examen más fino para examinar tanto el segmento posterior como el anterior. Finalmente, el electroretinograma y los potenciales visuales evocados son los que diagnostican una ceguera legal. Cuando tengan ustedes duda, es mejor que pongan interrogación al diagnóstico de ceguera. Ceguera, interrogación. Compromiso total de la visión, interrogación. Vamos a entrar rápidamente a ver láminas clínicas que le van a permitir a ustedes graficar mejor la clase. Esto, por ejemplo, esta diapositiva de acá de la izquierda es un trauma leve con equimosis y hemorragia subconjuntival. Le hacen su examen básico, todo está bien, tranquilizan al paciente y esto debe resolverse en el transcurso de 2 a 3 semanas. Pero si ustedes observaran que hay un hematoma y hay un trauma mayor, obligado están a hacer la agudeza visual, obligado están a preguntarles si su visión ha disminuido, porque si es un trauma moderado o intenso y hay un hematoma aquí, podría haber una herida oculta por la sangre. Este caso de abrasión del epitelio corneal es algo que ustedes pueden solucionar. Puede responder fácilmente a un niño que pasa la mano por el epitelio corneal y se denuda el epitelio e inmediatamente los sensores de dolor están recabando el dolor y el paciente se queja de dolor.
Lo examinan con su linterna, constatan que la córnea está limpia, transparente, que falta epitelio, tranquilizan al paciente, le parchan el ojito, lo citan al día siguiente y tendrán su consulta de ida y de vuelta. Esta es una sección canalicular inferior, la más importante, porque el hombre camina de pie y por aquí, por el punto lacrimal inferior, es donde drena la lágrima. Entonces esto es una cirugía que se programa, debe fundir todos los edemas y luego viene a la cirugía plástica y restablece la vía excretora de lágrimas. Estas son las lesiones circunferenciales frente a un trauma contuso. Puede dañar al esfínter con desgarros radiales únicos o varios, al iris periférico con iridodiálisis. Todo esto lo vamos a ver en láminas y aquí, por ejemplo, se presenta un desgarro radial del iris y una catarata traumática. Recuerden bien ustedes que el eje visual normalmente debe ser transparente. El cristalino es transparente y se ve un fondo oscuro en la pupila, pero aquí hay una catarata traumática que hay que atenderla y que también hay que colocar un lente intraocular para que este paciente pueda restablecerse su visión siempre y cuando esté bien el segmento posterior. Esta es una causa de diplopia por una desinserción del iris y entonces tienen una pupila que ha perdido su redondez, está ovalada y se aplana justo del lado donde está desinsertada el iris. Esto tendrá que ser reparado quirúrgicamente y el paciente ya quedará salvado de su diplopia. Estos son los diagnósticos más frecuentes por trauma en trauma globo cerrado, ¿no? Esto, la iridociclitis es muy frecuente, el ifema también. Este ifema que puede ir con restricción angular, incluso es bueno que sepan ustedes que post tratamiento del ifema puede presentarse un glaucoma secundario, no solamente en el ojo lesionado, sino también en el otro ojo. Eso hay que tener mucho cuidado. Y vamos a ver todos estos ítems en láminas clínicas. En esta lámina clínica, grábense bien, cada vez que vemos una inyección circuncorneal corresponde a una uveitis anterior. En esta diapositiva no se ve bien la trama del estroma del iris porque ha habido ruptura de la membrana hialoidea y el vítreo ha invadido parte de la cámara anterior, sobre todo la parte inferior donde no se ve claramente el iris. Si ustedes observan el esfínter van a ver que hay varias rupturas. Esto va a cirugía, una cirugía programada. El ifema es una condición que define que hay un sangrado en cámara anterior por compromiso de los vasos del ángulo camerular, el iris, cuerpo ciliar, coroides. El ifema parcial es de buen pronóstico porque se reabsorbe en 24 o 48 horas y la condición sine qua non es que el paciente tiene que dormir en posición semisentada. No se recomienda que duerma en posición de decúbito dorsal porque toda la sangre se va a depositar en el seno camerular y estaremos haciendo una iatrogenia. Va a aparecer un glaucoma, ¿no? No se usan salicilatos y todo va bien. Este paciente tiene que ser evaluado luego con una gonioscopía y un fondo de ojo. Aquí tienen ustedes un ifema que puede ser un tercio, puede ser la mitad, y estos son de buen pronóstico, diferente de este ifema, que es un ifema total que ya obedece a un trauma contuso mayor, donde toda la cámara anterior está llena de sangre y cumplirá la indicación de descansar en posición semisentado en la noche con 2 almohadas, prohibido el decúbito dorsal, en el afán de que esta sangre pueda reabsorberse, pero son de mal pronóstico. Esto, si no se reabsorbe, el cirujano está entrando al cuarto o quinto día, con mucho cuidado de retirar la sangre, sobre todo empezando de la zona central donde no hay vasos.
y si uno ha retirado, por decirle, 1/3, 2/3, puede uno retirar el instrumento y dejar que esto evolucione por sí, que el organismo reabsorba la sangre. Pero estos son de mal pronóstico. Aquí la córnea enfrenta la hemosiderosis y además un glaucoma secundario. Esto tiene un manejo parecido a un glaucoma agudo. Entonces, esto es que quede bien claro que el linfoma total es de mal pronóstico y el tratamiento es como le hemos dicho, y estas son las complicaciones. Este es un paciente que le cayó una chapa en el ojo izquierdo. Miren ustedes, se ve el ojo rojo y se ve como 2 mamelones de color gris oscuro, gris marrón, que correspondían al cuerpo ciliar. Este paciente vino con una hipertensión ocular y este traumatismo había roto lamelas esclerales parciales en este sitio y por eso se aprecian esos 2 mamelones. En un paciente joven al que lo operamos, le hicimos una trabeculectomía en el lado nasal con mitomicina y caminó muy bien el caso clínico. Aquí abajo en esta lámina histopatológica, en la parte superior, se ve cómo hay una recesión angular acá, mientras en la de abajo es un ángulo camerular normal. La contusión puede también opacificar al cristalino. En este caso era una opacificación en anillo, dejando la zona central indemne. Entonces aquí no hay por qué operar porque el paciente hacía un 20-20. Son cataratas de tipo anular, ¿no? Pero si se opaca el eje visual, se opera el paciente con una cirugía ya separada para atender esta catarata. También es necesario, creo que tenemos una lámina más adelante, que por la contusión el cristalino puede comprometerse en su cápsula y puede salir a la cámara anterior la corteza del cristalino. La corteza del cristalino, que contiene proteínas cristalinianas, van a aumentar la inflamación en el ojo. Ya el paciente tiene una uveitis por la contusión, pero esa inflamación será sumada por las proteínas de la corteza del cristalino. Y por lo tanto, este paciente tiene que tener un poco más de premura para ser atendido quirúrgicamente. Y vamos a entrar a lo que es ruptura sonular del cristalino, donde tenemos 2 cuadros, subluxación, luxación anterior y luxación posterior. Cuando es subluxación, eso se maneja de manera predispuesta, se separa, se apaga todo el proceso inflamatorio y luego se entra a operar. Si uno observa que tremula el iris y tremula el cristalino porque la zónula está comprometida parcialmente. Es una cirugía inmediata. Diferente de la luxación anterior del cristalino, que sí es una emergencia quirúrgica porque todo tejido extraño que ocupe la cámara anterior tendrá repercusión en la tensión ocular. Entonces, este paciente tiene que ser intervenido rápidamente. Intervenido por la hipertensión, intervenido también porque el daño endotelial que se va a producir. El endotelio es una capa de células que hay que cuidarlas, no se reproducen. Por lo tanto, ese es el segundo motivo por el cual se opera a este paciente. Esta luxación posterior, igualmente, es una cirugía que se programa y entra en una programación correcta. No tiene la característica de ser una emergencia quirúrgica como la luxación anterior del cristalino. Aquí tienen ustedes una lámina. A la izquierda se ve el reflejo en la córnea del biomicroscopio y luego ven ustedes una opacificación total, pero aquí abajo en la parte inferior se ve el iris y la separación
del cristalino, una ruptura sonular inferior, que aquí en la visión de frente se aprecia mejor. Aquí se ha roto la sonula superior y cae el cristalino. Esta es otra causa de diplopia. Y esto es una luxación anterior del cristalino, ojo rojo, opacificación de la córnea, y hay que retirar todo el cristalino con una incisión extracapsular de tiempo hace. Esta fue una dama argentina que no cubrió sus ojos frente al chorro del Rochabús, y en un ojo pues se rompió toda la zónula, y el cristalino lo ven ustedes aquí ubicado en toda la cámara anterior en este reflejo circular que está cercano al limbo. Tuvimos que operarla con manitol y todo fue bien. En el otro ojo esta dama hizo la otra versión, una luxación posterior. Eso sí ya fue intervenida en su ciudad natal, en Buenos Aires. Este es el triste fin de un paciente que no tuvo acceso a la salud y donde vemos que se perdió la vista, y ahí tienen ustedes una luxación anterior. Esta es una luxación en la cámara vítrea del cristalino. Entrando a lo que es contusión del segmento posterior, diremos que el humor vítreo fundamentalmente se describe un desprendimiento posterior y también puede haber una hemorragia vítrea. Solamente vi un caso de licuefacción en una niña que sufrió una patada de su padre porque no quiso traerle cerveza a su padre, que estaba ebrio. Esa niña, no sé cómo, sabiendo que el vítreo parecía un contenido lechoso, hacía un 20-40. Pasaban 2-3 días y el vítreo recobró su claridad. Y respecto a retinocoroides, pues tenemos la conmoción retinal, los desgarros, las hemorragias, el agujero macular y la ruptura coroidea. En esta lámina se muestra a ustedes una hemorragia en la mácula, en la zona retinal responsable de la mejor agudeza visual del ser humano. Y ya les dije, esto no es una emergencia. El cirujano de retina y vítreo espera que se reabsorba esto, y si no se reabsorbe lo convierte en una hemorragia vítrea, hace una vitrectomía posterior, y si todo está bien, esa mácula seguirá sirviéndole al prójimo. Hacia la derecha vemos en este ojo izquierdo que se aprecia una zona rojiza que es la coroides. Ya no hay retina ahí, y esto es un agujero macular, y aquí sí se perdió la mejor agudeza visual. Se hacen intentos de poner membrana amniótica, pero no es todavía una técnica que nos depare de forma generalizada un buen procedimiento. En esta otra diapositiva, el traumatismo, pues se ha producido una ruptura de la coroides, y este trazo blanquecino es la esclera, y para mala fortuna del paciente ha comprometido la mácula. Tendrá que tener un seguimiento por los colegas de retina. Y esto es una conmoción retinal con caída de la agudeza visual. Felizmente que no estamos en las décadas en que había convulsión social y nuestras camas de hospitalización estaban, por las explosiones de los coches bomba, estaban cubiertas en nuestros servicios. Sufría no solamente la retina, sufría también el nervio óptico, y muchos pacientes se quedaban ciegos. Vamos a entrar ahora al trauma ocular a globo abierto. En esta lámina, si ustedes se ponen a ver al paciente, viene un paciente, posiblemente refiere que le entró algo al ojo, y ustedes tienen que ver, la córnea está clara. No, aquí veo algo. Veo algo aquí, una lesión corneal con edema, y ese es el lugar de entrada del cuerpo extraño. Este cuerpo extraño en su viaje ha tocado el cristalino, y por eso el cristalino está opaco, haciendo una catarata postraumática. Habrá que ver
con la radiografía si este cuerpo extraño está en la cámara vítrea o si se ha ido hacia la órbita. Aquí el tratamiento electivo es primero cerrar la puerta de entrada, la córnea, y luego proceder con la catarata, proceder con imágenes para saber qué tenemos que hacer o qué tenemos, cuál va a ser el siguiente paso, ¿no? Generalmente se atiende la catarata para que uno pueda observar por dentro y elegir la mejor técnica quirúrgica. Esta diapositiva es otra joya. Es un paciente que sufrió una contusión fuerte y entonces siempre recuerden ustedes ver el limbo esclerocorneal que se ve como una línea blanca, pero acá verán ustedes que hay una zona color oscuro que interrumpe el limbo esclerocorneal. Quiere decir que esto está anormal. ¿Y qué había pasado? Que tan fuerte fue la contusión que se produjo una herida en el limbo y esto marrón es parte de lo que es el cuerpo ciliar, ¿no? Y lo que es más, en la parte superior ven una formación blanquecina, hay un vasito conjuntival encima. Ese era un cristalino que había salido por esta herida limboescleral. Paciente que tiene que ir a ser intervenido. Esta lámina para que vean cómo se produce un vaciamiento del ojo por un trauma contuso severo que lleva a la ruptura del globo ocular y se da cuando hay pacientes que, por ejemplo, han tenido una úlcera que ha llevado a menos el grosor de la córnea, o bien ha tenido una cirugía refractiva, o ha tenido una cirugía de glaucoma, o bien alguna técnica quirúrgica de glaucoma de las muchas que hay en este momento. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es observarlo. Cuando ustedes vean, como se ve en la foto, que cae como una lágrima, eso es el humor vítreo. Es como una gelatina, ¿ya? Aquí ha habido pérdida de humor vítreo. Ya el pronóstico de este paciente no es nada afortunado. Y cuando esto se constata que el paciente no ve, pues uno va a la reconstrucción, primero explicándole bien al paciente y diciéndole que tiene que ir a la evisceración. Evisceración que va a consistir en retirar la córnea. Una vez que se retira la córnea, entra uno con una cureta y retira todo el contenido de la uvea, ¿no? De tal manera que no quede nada de uvea que pueda condicionar una oftalmía simpática. En esta otra diapositiva, una contusión severa, donde se ve un órgano redondo que corresponde pues al cristalino. El pronóstico es malo y también tendrá que procederse a una evisceración para que luego pueda entrar una prótesis y que cuando está bien hecha la prótesis, muchos de ustedes han diagnosticado enfermedades a la prótesis. Y en esta otra diapositiva, otro trauma severo que muestra una avulsión traumática del globo ocular derecho. Aquí nada se puede hacer. Todo está consumado, el nervio óptico debajo de la pinza y el globo ocular. Aquí tenemos una herida penetrante y vamos a hablar ahora sobre las características. Hagan ahí una buena evaluación clínica. Remarco: extensión y ubicación de la herida, describirla, qué estructuras se comprometen, fue por un arma cortante, fue por un proyectil de bala o fue por cuerpos extraños. Todas estas cositas hay que vaciarlas. Recordar lo que ya les he dicho sobre gravedad respecto a la herida escleral anterior mayor de 4 es severa, posterior mayor de 10. Y pueden darse todos estos eventos en un trauma ocular penetrante severo.
La oftalmía simpática se presenta cuando hay traumatismos contuso-cortantes y que comprometen a la uvea. Felizmente no la vemos pero qué decirles, yo no he tenido ocasión de ver una oftalmía simpática. Y en los congresos últimos tampoco se está viendo la oftalmía simpática, pero es bueno mencionarla siempre. Se da una uveitis granulomatosa en el ojo sano. ¿Qué cuadros clínicos puede dar? Uveitis, papilitis, desprendimiento de retina seroso. La patogenia sería autoinmune, la más sostenida, y se ve tanto en trauma como también en manos no diestras, de cirujanos no diestros. El tratamiento es el cierre precoz, una técnica depurada, hacer una buena evisceración y este paciente estaría libre de la oftalmía simpática. Si le llega a este paciente y de repente viene por una reyerta hacha beta limpia, ustedes están observando al ojo y ya ven que la córnea ha perdido transparencia, pero hay algún detalle que les va a llamar la atención. Este tejido marrón es un prolapso de iris que sale a través de una herida corneal. Por lo tanto, el diagnóstico es un trauma ocular a globo abierto. Emergencia quirúrgica, este paciente tiene que internarse y programarse. Este paciente lo ven ahora diferente, ¿no? Pero este paciente sufrió la agresión de su esposa con una botella rota que le dio vuelta en el ojo izquierdo. Aquí todo fue ya reparado, pero este paciente, por temor a la oftalmía simpática, porque hubo un daño tremendo de la uvea, le tuvimos que explicar que teníamos que hacerle la evisceración acá, porque este ojito ya había perdido la visión, para evitar que el ojo derecho pueda ser una oftalmía simpática, el ojo sano. Esta diapositiva dice: ni la ecografía ni la tomografía son técnicas de imagen adecuadas para descartar una lesión oculta del globo ocular. Eso es cierto. Nos ayudan muchísimo, pero a veces hay heridas tan pequeñas que no las recogen. ¿Por qué? Porque hay un hematoma, está oculto por un sangrado. Y entonces, cuando hay la sospecha de que hay una herida a grosor total, un trauma ocular abierto, pues tomamos la presión del ojo y esta presión está venida menos, la agudeza visual puede estar venida menos y hacemos una exploración quirúrgica. Y más de una vez hemos encontrado una herida escleral a nivel de la inserción de los rectos, donde la esclera es más delgada. Estas son las hemorragias, estimados alumnos, que hay que tener mucho cuidado, corresponden a traumas intensos. Hacer una buena agudeza visual, si es posible, si no es posible, derivarlo, porque a veces alguien se puede atrever a abrir el ojo y de repente salta el cristalino o abre la herida. Tengan ustedes mucha cautela ahí. Es muy probable que aquí pueda haber un trauma ocular a globo abierto por herida escleral y que esté oculto por este edema o por estas hemorragias. Esto es ruptura escleral mínima, valor en zona mesis, trabaja en metalmecánica. Estos son partícipes de este diagnóstico. Y entonces, agudeza visual disminuida, hipotonía ocular y daño tisular agregado. Y este es un paciente que vino de metalmecánica a las 4 de la tarde, refiere que le había entrado algo, saltó a su ojo, estaba trabajando en el torno, lo ve el R1, le parece ver una heridita, lo llama al R2, el R2 ve algo más y lo llama al R3, el R3 ya le ve una herida escleral pequeña.
antecedente que se había desprendido un segmentito del ojo y le parece que algo le entró. Y ya no habían colegas en retina y le digo al R3, bueno, tienes que hacer algo. Doctor, lo veo con el indirecto. Míralo con el indirecto, el oftalmoscopio indirecto. Y me dice, doctor, hay un pequeño cuerpo extraño y casi inmediatamente debajo del esclera. Muy bien, le digo, entonces vámonos a sala de operaciones y lleva el electroimán. Se amplió la herida de la conjuntiva, también la tenon, se colocó el electroimán y saltó el cuerpo extraño. R3 cierre con un punto nada más porque no da para más la esclera. El R2 quería suturar la conjuntiva, también le dije todavía no, que termine el R3 y ya se encargaron de llevar a este paciente al día siguiente al servicio de la unidad de retina para que le hagan un láser y sellen esa ruptura, ese desgarro de retina y que no dé curso a un desprendimiento de retina y además que tenga el tratamiento de que no vaya a presentarse una endoftalmitis. Pero eso es lo que se hace en estos casos, en que es factible diagnosticar y atender al paciente rápidamente. Estamos hablando de herida penetrante y la infección más temible para nosotros es la endoftalmitis. Y aquí en esta imagen se ve un ojo rojo, se ve la herida corneal suturada y dentro vemos bolsones de pus. Y estos son la incidencia y estos son los gérmenes. Esto pasa a manejo del colega de retina y vítreo, quien tiene que hacer o bien una vitrectomía anterior o una vitrectomía posterior y dejar antibióticos y entablar una lucha para preservar algo de visión en este paciente. Pasemos a las fracturas orbitarias y citaremos la más frecuente, la fractura del piso de la órbita. La mayoría de las fracturas no se encuentra la deformidad del reborde orbitario, salvo en las que se han generado por un trauma intenso, fuerte. Entonces sí hay deformidad. Pero mientras tanto, reposen su sospecha diagnóstica cuando ustedes recorren el reborde y encuentran que crepita. Esa crepitación es porque se ha introducido aire de los senos y entonces está el enfisema explicando esa crepitación. También el enoftalmos, la caída del ojo, es otro cuadro que acompaña a la fractura del piso de órbita. La diplopia, cuando hay atrapamiento del recto inferior, justamente en el lugar de fractura. Y por lo tanto hay restricción a la elevación y debe hacerse un test de deducción forzada, una gotita de anestesia y tratar de elevar el ojo hacia arriba y si no se puede, pues el test de deducción forzada es positivo. Se pide un ATAC, RMN si es necesario, antibióticos y cirugía. Esta niña es un caso clínico. Nuevamente el padre no le quiso hacer caso al padre de que le traiga más cerveza y el padre le dio una patada. Se le pidió que eleve la mirada y el ojo derecho no podía elevar la mirada. Entonces una gotita de anestesia, una pinza a las 6 horarias y se constata que había atrapamiento del recto interno. Entonces se pide la placa y la placa nos dice que hay una fractura del piso orbitario. Entonces se programa el acto quirúrgico y esto es para ver la caída del globo ocular y se va a solucionar esto con una malla de titanio o con materiales aloplásticos para cubrir el defecto de la fractura. Si queremos entrar a quemaduras químicas, tenemos que decir que generalmente son unilaterales y que son más frecuentes las que son por álcalis. Pero, hablando sobre quemaduras químicas y en
y sobre los ácidos, estos actúan en superficie. De todos ellos, el más nocivo es el fluorhídrico, mientras los álcalis, y de ellos el amoníaco, es el más nocivo. Los álcalis, grábenselo bien, en contados segundos atraviesan los tejidos, llegan a la cámara anterior, llegan al iris, llegan al cristalino, y entonces es un desastre, es de mal pronóstico. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tiene que haber una indicación de que en el sitio de ocurrencia se haga la dilución, el retiro de la sustancia alcalina, o se retira si es una sustancia que se retira, si es un líquido que se haga el lavado copioso con el diluyente universal que es el agua. Es el momento, porque si llegan al hospital a la hora o 2 horas, el daño está hecho y habrá que cumplir con el protocolo de hacer el lavado, pero ya no hay vuelta que dar. Esta es una quemadura por ácido a la izquierda, de buen pronóstico, pero miren cómo es una quemadura por álcali a la derecha. Toda la córnea está opaca. Y si vamos a una más demostrativa, es esta, donde todo apunta en contra de restablecerle la visión a este paciente. La gravedad grado 4, membrana amniótica, trasplante de córnea, vitamina C, etcétera, etcétera, cirugías de glaucoma, frustras una y otra vez. Este ojito termina generalmente en una evisceración. El mejor tratamiento es la prevención y el otorgamiento del tratamiento es en el lugar del suceso. Este es un paciente, no sé qué problemas tuvo con su esposa, que le arrojó amoníaco. Miren, hasta que le hicieron una traqueotomía. A este buen hombre sí tuvimos que contactar con el servicio de psiquiatría para que psiquiatría le brinde el apoyo, porque algunos pacientes pueden suicidarse. Pasar el día a la noche de la ceguera es terrible. Y a la izquierda están viendo ustedes órgano que no se usa, se va a la atrofia. Y este ojito cada vez se va recogiendo y va entrando lo que nosotros conocemos como la tisis bulbi. Al final el ojo desaparece y toda la conformidad del fondo de saco desaparece y que todo queda en un solo plano. Antes de eso se hace la evisceración, el simbléfaro se atiende y se coloca una prótesis. Sobre cuerpos extraños, debo decirles que pueden ser superficiales, intraoculares, intraorbitarios. Siempre hay que precisar el número de cuerpos extraños. Por ejemplo, alguien de ustedes puede estar brindando atención en un centro minero y entonces viene por una explosión, viene un paciente con... se puede atender y extraer los cuerpos extraños, pero progresivamente, nunca los retiren de golpe y de preferencia que los vea el oftalmólogo, ¿no? Entonces el ingreso preferente es por córnea y esclera en menor porcentaje. Siempre pidan su radiografía simple, su TAC de preferencia, ecografía cuando sea necesario. Y se inicia tratamiento de endoftalmitis si estamos frente a un cuerpo extraño intraocular. Esto ya deben haberlo practicado ustedes, cómo extraer un cuerpo extraño que está alojado en el borde anterior de la órbita y crea un dolor intenso cuando el cuerpo extraño lesiona el epitelio corneal. Hay que vertir el párpado, se coge el borde palpebral, se jala para abajo, y donde termina el tarso, que es más o menos
a 3 centímetros, ahí se hace una presión y permite fácilmente evertir el párpado superior y retirar con un hisopo el cuerpo extraño, y está atendida la emergencia. Cuando tienen un cuerpo extraño en córnea y está en el eje visual, de preferencia que lo retire el oftalmólogo. Si no hay médico, no hay formas, hay que tener mucho cuidado porque este es el eje visual y va a quedar aquí huella. El cuerpo extraño va a dejar una manchita que se llama leucoma, mácula o nubécula, de acuerdo al grado de opacidad. Cuando veo un cuerpo extraño rodeado de un halo amarillento, quiere decir que este cuerpo extraño ya está haciendo una infección. Esta es la clínica de cuerpos extraños intraoculares, afectación de la agudeza visual. Hay que señalar la puerta de entrada y salida. Hay normalmente hipotonía ocular, hay uveitis, hay modificaciones de la pupila, prolapso de tejidos, y el tratamiento es la vitrectomía, el electroimán cuando sea necesario. Este fue un cuerpo extraño de cuarzo, aquí lo ven ustedes hacia la izquierda, lo que está a la derecha es un artefacto de técnica, y el cuarzo y el sílice son inertes, solamente se opacificó en el sitio y no hubo mayor compromiso. Su eje visual estaba libre y no se tocó a este paciente. Diferente si es un cuerpo extraño metálico que se ve al otro lado, impactado en la retina, que tiene que tener tratamiento, cuidando de la siderosis, la chalcosis y la endoftalmitis. Acá tienen ustedes el ecógrafo y tienen el electroimán. Vamos a tratar de ver unos videos antes de que termine nuestra clase. Esta paciente es la que les comentaba del cristalino luxado a la cámara anterior. Miren, tremendo cuerpo, tremendo cristalino, y se hace una incisión grande para que salga totalmente. En un momento, con presión contra presión, tratamos de retirar el cristalino, pero la incisión era muy corta. Y con esa presión contra presión no sale el cristalino. Quiere decir que la incisión hay que ampliarla más. Este paciente está con manitol. Aquí sale todo el cristalino. Y luego tendrá que venir un lente intraocular en cámara posterior o en cámara anterior para restituir la visión al paciente. Esta es la dama argentina a quien el chorro de agua del Rochabus le produjo este cuadro de luxación anterior del cristalino. Esto es infrecuente, pero guardé el video porque de todas maneras es muy aleccionador. Cuando hayan manifestaciones, nunca se expongan ustedes, nadie debe exponerse al chorro de agua que viene del Rochabus. Muy bien, vamos a ver un segundo video de evisceración. El paciente tiene que estar con anestesia general y se hace una peritomía. Peritomía es desinsertar la conjuntiva y la tenon. Luego, divulsión en los 4 cuadrantes para poder trabajar con los rectos. La ventaja de la evisceración es que solamente sale la córnea y la esclera permanece. Los músculos permanecen. Y cuando se coloca una prótesis, pues como que la prótesis tiene algo de movimiento que no lo tenía cuando se hace una enucleación. Hecho esto, se va a retirar la córnea. Esto es indicación cuando hay traumatismos severos del globo ocular. Y luego con una cureta tiene que retirarse todo el contenido ocular. No debe quedar nada de pigmento uveal.
Ahí van a ver que sale, creo que hasta un lente intraocular de esos rígidos. Entonces debe quedar limpio toda la esclera. Y luego se va a introducir un advinículo de polimetilmetacrilato para recobrar contenido escleral. Esto es la evisceración, la técnica más idónea en estos momentos. Se produce el cierre escleral previa introducción de la bola de polimetilmetacrilato. Se cierra esclera, se cierra conjuntiva. Miren que los músculos no los hemos tocado. Habiendo cerrado conjuntiva, se coloca un conformador y pasado unos días vendrá la prótesis y más de una vez promociones de estudiantes han hecho diagnósticos en una prótesis. Y que luego se le hemos mostrado en la mano su diagnóstico. Creo que tenemos tiempo para mostrarles cómo es una enucleación. Anestesia general. Y esta enucleación, por ejemplo, está indicada en melanoma mayor de 3 milímetros, melanoma maligno, o está indicado frente a un retinoblastoma, diagnóstico que llega en número de 3 o 4 al INEM, ¿no? Por lo que se llama como leucocoria. Y dentro de la leucocoria, el retinoblastoma ocupa un lugar preeminente, y lo que se estila es cuando hay un crecimiento importante, ahí hay que hacer una enucleación, de tal manera que el patólogo, en el nervio óptico que recibe, es de esperar que no se vea la propagación al otro ojo del retinoblastoma. Ahí se está atendiendo a los rectos, una sección, igualmente el recto inferior. Luego serán los oblicuos, previamente, al final los oblicuos, y ahí va la tijera de Metzenbaum a buscar el nervio óptico, lo localiza, abre las valvas y hace el corte. Esto es una enucleación. Se retiran el oblicuo mayor, el oblicuo menor. Esto es una enucleación. Desde el punto de vista estético, la evisceración le saca varios cuerpos de ventaja a la enucleación. En los traumas severos vamos a la evisceración como técnica recomendada. Igualito, entra una bola de polimetilmetacrilato, pero no tiene pues el soporte escleral, ¿no? Que le da esa solidez de reposo y que le otorga mayor movimiento, algo más de movimiento a la prótesis que se le va a colocar al paciente.
Ahí se ha hecho una cantotomía para facilitar la técnica quirúrgica. Ese es un conformador lo que han visto ustedes. Si tuvieran alguna pregunta, con todo gusto. Doctor, una consulta. Menciona que la enucleación está indicada para melanoma mayor a 3 milímetros, ¿no? Sí, cierto. Melanoma maligno, ¿no? Tumor intraocular. Hay otras estadísticas que dicen mayor de 2. ¿Alguien más?